Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video un poco diferente. Les voy a narrar mi experiencia en mi primer año de medicina desde la perspectiva de un estudiante de UABC. Entonces yo sé que en muchas facultades de medicina es diferente la cosa. A lo mejor su primer año fue el más difícil, a lo mejor fue el más fácil, pero yo lo voy a narrar desde mi perspectiva. Así que entonces, pues comencemos. Este video va dirigido para toda persona que quiera conocer cómo es la vida de un estudiante del primer año, para las personas que van a entrar, sobre todo a UABC, para las personas que ya están en primer semestre o las que están pensando en entrar. Entonces, pues muchos me preguntan que cómo me preparé para entrar a la universidad. En UABC, sobre todo en la facultad a la que yo ingresé, son 160 lugares. Y cada año aplican más de 1000 personas. La verdad no estoy seguro de cuántos aplican, pero sí son más de 1000. Entonces, por lo menos el 10% nada más queda. Yo quedé en el lugar número 8. Entonces, el examen es en junio. Yo me estuve preparando desde noviembre. Estuve estudiando, repasando también con mis amigos. Y pues sí, al final tuvieron sus frutos. Algo que sí hay que aclarar es que no importa si quedas en primer lugar o quedas en el 160, que es en el último, o incluso si es tu segundo intento o tercer intento, no importa. A la hora que entras es la misma para todos. Tanto el primer lugar se puede dar de baja porque no pudo, tanto como el último lugar es la misma para todos. El examen no va a definir nada. Entonces, yo quedé, la primera mitad, los primeros 80 lugares entran en agosto. Recordando, el examen lo haces en junio. La primera mitad entra en agosto y la otra mitad entra en enero. Entonces yo entré en agosto. Pues muy emocionado, muy feliz, me alegré mucho. Obviamente, como cualquier persona que pues es una meta que querías cumplir. Entonces ingresé. Primeramente, en UABC tú tienes un tronco común cuando vas a estudiar una carrera de las ciencias de la salud. Bueno, por lo menos medicina, odontología y enfermería. Estas tres tienen un tronco común similar. Y entonces tu primer año vas a estar con estudiantes de medicina, de odontología y de enfermería. Ahorita creo que es un poco diferente, creo que ya nada más es odontología y medicina y enfermería está por su lado. Pero cuando yo entré, así era la cosa. Entonces éramos de 3 carreras distintas en diferentes salones. Estábamos todos revueltos. Yo ya muy listo para entrar en agosto, todo muy bien. De hecho, 2 días antes de comenzar, yo comencé a andar con mi novia, le pregunté. Y pues sí, todo muy feliz. Una cosa, la escuela donde tú llevas tu tronco común es diferente a tu facultad. Tú vas un año a tronco común y ya después te vas a tu facultad, que es un edificio que está en otra parte de la ciudad. Entonces digamos que yo vivía en una punta de la ciudad y en la otra punta estaba la escuela. Hacía un camino, si no había tráfico y iba a velocidad rápida, hacía media hora. Pero si había tráfico, si no iba muy rápido, si iba lento, no sé, hacía entre 40 y 50 minutos a lo mejor. Entonces los días que entraba a las 7 de la mañana era un martirio para mí, porque yo batallo mucho para levantarme temprano. Sí lo hago, pero me duele el cuerpo, me duele la cabeza, me duelen los ojos, pero lo hacía. Entonces, si entraba a las 7, tendría que irme a las 6 de la mañana, entonces me levantaba a las 5, o sea, arreglándome rápido. Me levantaba a las 5, me iba a las 6 y llegaba a las 6:40, 6:50. Y otra cosa, bueno, eso lo voy a mencionar más adelante. Entonces la escuela estaba muy lejos. La escuela de medicina me queda como a 10 minutos de mi casa. Entonces para mí fue un poco difícil. Por esa parte nada más, fue un poco difícil el primer año. Cuando comienzas tu primer semestre, tú llevas estas materias. Llevas embriología, biología celular, anatomía, terminología de la salud, comunicación oral y escrita y salud pública. Ahorita es un poco diferente, ya cambiaron las cosas. Son diferentes materias, no recuerdo cuáles, pero así fue en mi caso. Pero las 3 primeras, embriología, anatomía y biología celular, eran como el coco. Yo entré un lunes, mi primera clase fue a las 7 de la mañana. Yo los lunes entraba a las 7. Embriología. Entonces, nadie conocía a nadie, nadie conocía a los doctores que nos iban a dar clases, a los profesores. Y a las 7 de la mañana llegamos, era un doctor. De hecho, en ciencias de la salud son pocos los que son médicos. Entonces él era uno de ellos. Y pues entonces todos estábamos nerviosos, teníamos miedo,
porque llegamos todos, estábamos listos a las 7 de la mañana, llegó aproximadamente a las 7:10, no llegó tarde, era un tiempo promedio en el que tienes que esperar a un profesor. Y llegó presentándose, nos presentó el plan de estudios y para el día siguiente, siéndole sincero, no recuerdo qué fue lo que nos pidió, pero para el día siguiente ya nos había pedido que nos aprendiéramos ciertas cosas. Cabe de recalcar que yo lo estoy viendo en ese entonces desde la perspectiva de un muchacho que acaba de salir de una escuela preparatoria pública, porque siendo sincero, en México en la mayoría de las preparatorias públicas no tienes una gran exigencia de estudio. Entonces yo entré, sí, me fue muy bien en la preparatoria, pero en realidad nunca tuve que estudiar así como desde primero cuando entré a mi carrera. Entramos y ya para el día siguiente teníamos que aprender varias cosas. Yo sé que ya tienes que ir con la mentalidad de universitario, que ya tienes que saber, sí, pero vas saliendo de una preparatoria pública y tu primera semana de universidad estás en un mundo diferente. Para mis compañeros de preparatorias privadas, la gran mayoría, no todas, sí estaban acostumbrados a cierto nivel de exigencia y para ellos fue un poco menos duro el golpe como para uno que venía de escuela pública. Entonces sí fue un golpe duro porque no tenía hábitos de estudio. Para mí era nada más memorizarme las cosas, las leía de volada, siempre fueron cosas sencillas en la prepa, así que de volada leía, ya me lo aprendía, hacía el examen y ya. Pero en la universidad no es nada más ves, te lo aprendes, haces el examen y ya pasas. Es totalmente distinto. Entonces yo comencé a agarrar hábitos de estudio. Es cosa que tú tienes que llevar desde años atrás. Pero pues es muy difícil el comenzar a agarrar hábitos de estudios ya a tus 18, 19 años cuando ni siquiera sabes cómo aprendes, porque no todos aprenden igual. Unos pueden leer, hacen resúmenes y aprenden, otros no, necesitan hacer dibujos, imaginarse, bla, bla, bla. Entonces tienes que descubrir cuál es tu forma de estudio y cuál es la mejor forma con la cual puedes retener las cosas. Entonces es algo que te toma tiempo, tienes que calar una, tienes que calar otra. Entonces, bueno, así fue para mí. Entramos. Anatomía también, lo mismo. Para la otra clase, ir aprendiéndose tal, esto y esto. Embriología celular, la verdad no era tan así, pero igual tenías que aprender y tenías que aprender muchas cosas y eran muchas cosas de pensar, no es nada más memorizar, esto es así y ya. Como en anatomía, los huesos siempre van a ser los mismos, los músculos siempre van a ser los mismos, los nervios, las arterias, si acaso alguna que otra variante. Pero a final de cuentas nada más es memorizar. En embriología también un poco, pero en biología celular era un poco más de pensamiento, era un poco más de leer y analizar las cosas. Entonces eso también era un poco complicado para mí que no tenía el hábito. Tuve un horario bastante decente. Recuerdo que los lunes entraba a las 7 de la mañana. Lo que les iba a decir. A mí me escogieron jefe de grupo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y así llevo siendo casi todos los semestres jefe de grupo. Pero en ese entonces era algo para mí nuevo, porque ni siquiera en la prepa lo fui. Entonces me escogieron, y entonces el doctor que me tocaba los lunes a las 7 de la mañana en embriología, me pedía que ya tuviera listo el proyector con el control, con el cable HDMI o VGA, lo que sea que fuera a utilizar la computadora, porque él presentaba, tenía sus presentaciones. Entonces no tenía que llegar a las 7 de la mañana, a las 6:50. Tenía que llegar aproximadamente como a las 6:40 o poquito antes. Una cosa también, Ciencias de la Salud tiene 4 pisos. Entonces yo llegaba, me tocaba a las 7 de la mañana, creo que en el tercero o en el cuarto piso. No, creo que era en el segundo o en el tercer piso. Llegaba, subía las escaleras, iba a dejar mis cosas, luego bajaba y pues no digo que estaba lejos, pero no estaba cerca. El CIA, que era un lugar como la dirección, donde estaban las secretarias, los maestros y todo eso, estaba lejito, o sea, tenías que caminar buen tramo, salías de los salones, entonces caminabas buen tramo, llegaba, tenía que esperar a la secretaria para pedir el cable, entonces agarraba el cable, me regresaba, tenía que ya tener todo conectado y listo, para cuando llegara el doctor ya comienza la clase. Entonces era una responsabilidad que me obligaba a llegar un poco más temprano. Y está bien, no importa. Pero en ese entonces era un poco difícil el tratar de llegar muy temprano y de tan lejos, sabiendo que había personas que vivían muy, muy cerca. Entonces, sí, fue un poco difícil.
La verdad, primer semestre, ahí no aprendes medicina, no comienzas nada de medicina, por lo menos no algo sólido, nada más una que otra noción, son ciencias básicas que necesitas saber. No comienzas a saber si amas la carrera, no comienzas a sentir la medicina, ni siquiera al punto en el que yo he llegado, que ya voy a entrar a quinto semestre, que es casi la mitad, todavía no llegas a ese punto. A partir de sexto semestre es cuando ya de verdad comienzas, según las experiencias que me han dicho, ya es cuando realmente comienzas la escuela de medicina. Pero en primer semestre llegas con toda la ilusión, porque así llegamos todos, sinceramente. Llegas con toda la ilusión de que ya vas a estudiar tu carrera, ya vas a comenzar tu carrera de la vida, lo que tú vas a hacer toda tu vida, tu sueño, tu pasión. Y pues hay muchas cosas, sobre todo para los de enfermería y odontología, que llevan materias que sí son necesarias para sus carreras, pero en ese entonces lo ven como algo innecesario. Por ejemplo, un estudiante de odontología que lleva anatomía general de todo el cuerpo, dice, ¿yo para qué quiero saber eso? Que en realidad sí le va a ser útil después, pero en ese entonces dice, ¿yo para qué? ¿Para qué yo qué quiero saber esto? Entonces, ves muchas cosas que, pues ese primer semestre es como que la transición entre la preparatoria y la universidad, segundo semestre también, pero no llega a ser la universidad como tal, no llega a ser la facultad de medicina. Yo soy estudiante de medicina, yo por lo menos no, ahorita que lo pienso, no me consideraba así, porque sí lo podía decir y todo eso, pero ahorita que lo recuerdo, en realidad no lo era, no es la misma sensación ahorita. Puede que te llegues a desanimar porque pienses, ay, es que esto no es lo que esperaba, todavía falta mucho de carrera, todavía te faltan un montón de cosas por vivir. Entonces sí puede ser un poco difícil en ese aspecto. Uno de los momentos más difíciles para mí fue cuando realicé mi segundo parcial de anatomía. Los exámenes de anatomía eran como el wow, era como el examen de admisión, así. Todos se la pasaban mucho tiempo estudiando, eran los nervios, al ver cuánto saqué. Tú veías, lamentablemente, el día del examen de anatomía, ponle que era a las 3 de la tarde, tú veías todo el día la biblioteca llena de alumnos estudiando. No, los libros de la biblioteca se acababan, los de anatomía. Sí, lamentablemente siempre estaba la biblioteca sola y el día del examen estaba llena, pero no hagan eso, no estudien el mero día, estudien con tiempo, aprovechen su biblioteca, aprovechen sus libros, porque después los van a querer. Tú veías ese día lleno de estudiantes en la biblioteca y todos nerviosos, todos preguntándose cosas. Tú llegabas con alguien, lo saludabas y te hacía una pregunta de examen. Te preguntaba algo de huesos, de músculos, de nervios, de irrigación, lo que sea. Y bueno, mi primer parcial, que el primer parcial es el boom, aquí vas a ver qué onda. Mi primer parcial, siendo sincero, me fue muy bien. No estudié como debería haber estudiado, la verdad, pero me fue muy bien. Saqué 80, cuando aproximadamente el 50% de todos los que lo hacen reprueban. Entonces para mí fue fue la euforia de haber pasado bien. E incluso el maestro te felicitó a los 3 primeros lugares. Yo creo que fui el tercero. Había compañeros que sacaron 90 y tantos, que son mis respetos para ellos. Entonces yo feliz con mi 80 en anatomía. Eso fue, pongámosle que un mes después de haber entrado. Al siguiente mes fue el segundo parcial. El primer parcial fue de huesos, articulaciones, ligamentos y eso. El segundo parcial era de músculos. Los músculos es algo un poco más difícil de aprender, ya que son muchos más. Tienes que saber su origen, su inserción, su inervación, su irrigación, su ubicación también, obviamente. En fin, era un examen un poco más complicado. Y yo dije, bueno, pues si estudié como estudié, me va a ir así, me va a ir igual que en el primer parcial. Y hasta me fui con mi novia el fin de semana antes del examen. El examen caía el lunes. El fin de semana me fui con mi novia, fuimos a Ensenada. Entonces, pues dije, pues me va a ir bien. Hice el examen,
cuando entregaron los resultados unos días después, saqué 40. Yo nunca había reprobado un examen en mi vida. Nunca había reprobado nada. Y ese 40 fue un balde de agua fría para mi vida de estudiante prácticamente. Porque pues es tu primer examen reprobado y es algo pues difícil de asimilar. Ya que dices que hice mal, ¿por qué? Prácticamente entras en un proceso de duelo. Y pues sí, terminé la última fase de aceptación. Tardé un poquito, hasta llegué a pensar, se te cruzan por la mente toda clase de pensamientos y piensas hasta lo que no. Llegué a pensar en no quiero, no sé qué voy a hacer, si no pude con este no voy a poder con más, estoy muy triste, ya no quiero. Pero después de eso, después de haber aceptado mis errores, qué había hecho mal, qué no había estudiado, cómo había estudiado, me puse las pilas, por así decirlo, para el siguiente parcial. Y sí, me fue muy bien. No sé cuánto saqué, no recuerdo, pero me fue bien, como para haber sacado 80 final en anatomía. Y 80 final en anatomía general. Y sobre todo con ese profesor que me había tocado, me sabía a un 200. Entonces, sí puedes llegar a cruzar momentos difíciles en cuestión de eso, de estudio, de exámenes, te sales mal y ya piensas lo peor. Pero siempre puedes levantarte y puedes volver a recuperarte. E incluso si fallas, si repruebas la materia, si repruebas extraordinario y repites, no importa. No lo veas como que te estás atrasando. Velo como otra oportunidad donde puedes hacer las cosas diferentes e incluso aprender más de lo que aprendieron los que ya pasaron. Entonces el video se está alargando mucho. Estoy viendo que ya hablé mucho. Si quieren la segunda parte, díganme, denle like, suscríbanse porque todavía me faltan muchas anécdotas y muchos consejos que darles. Esto solo fue la introducción porque el primer año cada año de medicina tiene su parte especial, pero el primero tiene lo suyo. Entonces son muchas cosas las que les podría contar. Y si quieren que les siga, pues díganme, denle like, denle apoyo a este video, díganme por redes sociales, lo que sea, pero para poder continuar. Entonces muchas gracias por escucharme, nos vemos, bye bye.